Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, mis queridos amigos de Misión Despertar. Les doy la bienvenida a una nueva transmisión de esta programación de jltradio.com para toda la audiencia de Estados Unidos y de habla hispana, desde México hasta Argentina. Estamos ya en vivo, les damos las gracias por la sintonía, por el tiempo de compartir con nosotros, al igual que le agradecemos de todo corazón el apoyo por el programa de la semana pasada, el cual recibimos muy buenos comentarios, pero también muchas preguntas interesantes que quedaron pendientes. Así que muchísimas gracias por todos esos cumplidos y también por las preguntas, el cual en algún momento volveremos con ese tópico. Pero el tema de hoy es un tema de gran interés, es un tema al cual sé que muchos de ustedes, más allá de llamarle la atención, quisieran en algún momento entender, comprender y quién sabe, experimentar lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte. Ese es el tema de la noche de hoy. Y como todos ustedes sabrán, esta mesa está bien ocupada en la noche de hoy, no solamente por lo que conformamos este programa de Misión Despertar, sino que hoy también contamos con un invitado, el cual voy a presentar dentro de poco. Y en el control técnico, para todo lo que tiene que ver con el chat, los mensajes que ustedes envían, también las llamadas telefónicas que ustedes quieran hacer directamente acá al estudio del programa. El teléfono aparece en pantalla, yo lo voy a decir, es el 305-521-3434, y si se quieren comunicar vía WhatsApp es +1 786 315 0689. Y sin más, vamos a darle la bienvenida a los integrantes de la mesa. Guillermo Klepash, Guillermo Klepash. También el padre Luis López, acá presente. Y en la noche de hoy tenemos el gusto de tener acá en la mesa nada más y nada menos que al profesor Morales, al cual le damos una calurosa bienvenida. Gracias, profesor, por haber aceptado nuevamente la invitación y compartir con nosotros acá en la mesa. Es un placer compartir con ustedes distintas mentes, adentrándonos más allá de lo normal. Así es, así es. Así que el programa de hoy promete un tema con muchas preguntas. Y sobre todo, quiero también expresar el apoyo que ustedes nos están dando semana a semana. Ya estamos en el programa número 7. Así que les damos las gracias por todo el aporte que ustedes hacen al programa. Y eso lo pueden hacer directamente a través de la página de la www.jltradio.com. De verdad que cualquier aporte es bienvenido. Y tengo que agradecer a una oyente que recientemente envió su aporte, la señora María Eugenia. Así que muchísimas gracias. Estoy cumpliendo con mencionarla, de verdad que se lo agradezco y le agradecemos todo. Bueno, dando comienzo al programa de hoy, ¿has tenido o conoces lo que es la experiencia cercana a la muerte? ¿Te has preguntado qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa o qué sucede del otro lado? ¿Existe el otro lado? ¿Existe el más allá? ¿Podemos hablar en algún momento, tener contacto con esos seres espirituales, familiares, amigos, seres queridos que ya nos adelantaron en este tránsito? Se dice que la muerte no vuelve, que nadie vuelve de la muerte, pero ¿por qué hay personas que afirman haber tenido esa experiencia y haber retornado? ¿Qué sucede? No solamente en el proceso de la muerte, sino qué se siente, qué se vive, qué se experimenta estar en el mundo que conocemos como muerte, si es que ustedes o muchos de ustedes creen en el más allá. Una de las preguntas que siempre
llega con este tema, y lo vamos a estar hablando también en el programa, es sobre la conciencia, que es parte también de la misión despertar. ¿Existirá la conciencia después de la muerte? ¿Se prolonga nuestra conciencia después del proceso de la muerte? ¿Existen otros mundos que podemos experimentar después de la muerte? Y así, muchas preguntas para la noche de hoy, para que ustedes, junto con nosotros, nos acompañen también formulando sus preguntas a través del chat de la página de www.jltradio.com. El teléfono también está disponible. Los invitamos a que, por favor, en cualquier momento, formulen su pregunta, llámenos y compártanlo con nosotros. Así que bienvenidos con este maravilloso tema. Guillermo. ¿Cómo están? Muy bien, agradecido con este maravilloso tema que sé que va a llamar mucho, mucho la atención. Encantado. Acá traje una cosa que encontré en un libro y que me llamó la atención. Se los voy a leer. Dice así: en el vientre de una mamá había 2 bebés. Uno preguntó al otro: ¿tú crees que hay vida después del parto? El otro respondió: claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz de la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras propias bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó: eso es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió: yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó: tontería, si realmente hubiera vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más que oscuridad, silencio y olvido. Eso no nos llevará a ningún lugar. No lo sé, dice el segundo. Con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió: mamá. ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice: ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. En ella vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. El primero dice: bueno, yo no puedo verla. Entonces es lógico que ella no exista. El segundo responde: a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrías percibir su presencia y oír su voz amorosa ahí arriba. Está basado en un libro de Pablo Molinero que se llama Chico y Chica, escrito en 1980. Pone a reflexionar, de verdad que muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo ese tema y pone a reflexionar, sobre todo cuando se es mellizo, gemelo, morocho, no sé en otros países cómo le llamarán cuando se viene doble parto. Mellizo. De verdad que es un diálogo que vale la pena escuchar frecuentemente para ponernos a reflexionar en ese estado de profundidad de la conciencia de lo que somos. Padre Luis, buenas noches. Buenas noches a todos. Están preguntando en el chat por el Padre Luis. Bueno, Ya. aquí estamos. Primeramente anuncio, Vicky, ya te envié el libro, como prometí, gracias a las personas que nos donaron los otros libros para suplantar la divina providencia a ustedes, a través de ustedes. Padre Luis, usted como padre obviamente está constantemente dentro de su ministerio asistiendo no solamente lo que son bodas y bautizos, pero también le toca acudir al momento de un funeral. Desde la perspectiva, ya no tanto de la iglesia, porque todos sabemos cuál es el punto de vista Claro. de la iglesia, pero en su experiencia ya como padre,
¿Cómo usted ve el proceso de la muerte y más cuando tiene que estar efectuando servicio religioso en un funeral? Bueno, el proceso de la muerte, todos nosotros lo comprendemos bien a profundidad. También hacemos mucho el trabajo que hacemos. Hay un ministerio que estamos haciendo, pero de una manera a bajo nivel, a bajo, ¿cómo se dice? Profile. perfil. A bajo Bajo perfil, sí, perfil. Ahora el día entero hablando en inglés. Entonces, ayudando realmente hay un ministerio que la gente no sabe, es el ayudar a las entidades que desencarnaron, que están aquí y se quedan trabadas con asuntos de quererse comunicar con los familiares. Eso es muy común, porque quedó algo pendiente, el perdón, y eso lo hacemos a través de las terapias de la psicología transpersonal, utilizando ese tipo de trabajo un poco diferente o bastante diferente a lo normal, porque haciendo contacto con esas entidades inclusive en muchas ocasiones, una gran mayoría de las ocasiones. Pero respecto al tema de los funerales, bueno, uno se entristece ver las personas que la gran desesperación es de la conciencia, la programación que tienes de que no existe nada. Así, aunque tú lo ves que te escuchan, porque uno le predica acerca de la esperanza, de la vida eterna, tú le predicas acerca de la promesa de Jesús, tú le predicas muchísimas cosas, pero te das cuenta que no le entra en su conciencia porque no pueden concebir, no lo pueden concebir, y eso les crea un gran estrés de tristeza, de desesperación, porque creen en la desaparición física, como el final, igual que el cuento de los bebés, ¿no? Que no hay nada después de la muerte. Yo siempre digo, hay vida después de la vida, porque realmente todo es vida. Todo es vida. Sencillamente, esto es un edificio de muchos pisos. Estamos en el piso de abajo y vamos subiendo de piso, vamos bajando. Es decir, lo que hay realmente entre los planos de la Tierra y en los otros planos es prácticamente un tráfico. Es un tráfico, pero que la gente no lo entiende. Si se dieran cuenta que como es el tráfico de allá para acá, de allá para acá, de acá para allá, entonces viéramos la vida diferente. Y eso es un gran secreto que Cristo, por eso decía, conozca la verdad los hará libre del sufrimiento, libre de qué pasó, en la tristeza profunda de creer de que nuestro familiar desapareció, que nunca lo voy a ver más. Y eso está tan encarnado en la conciencia de las personas, a pesar de toda la religiosidad que tengan. Pero la religiosidad que ellos expresan, la expresan para afuera. Pero interiormente, cuando tú entras con ellos en terapias y haces un psicoanálisis, los llevas, te das cuenta de que hay un estado de no comprensión completa y absoluta, un estado de no realización sobre todas las cosas, porque admiten un dogma, lo entienden, lo aceptan, pero no lo realizan. Entonces, si tú no realizas una cosa, no puede hacer el efecto de la liberación del sufrimiento, de saber algo. ¿Me explico? Bien sencillo. Y eso es en general en las masas. Lo que pasa es que si no se enseñó eso nunca desde el origen del principio de la iglesia, se creó un dogma y entonces hay que entender que habría que reescribir todos los libros de teología que están todos muy cortos, es decir, muy básicos. Habría que reescribir la historia, habría que reescribir todo. Y otro punto es que la humanidad, una gran mayoría de las almas no están listas quizás para poder vivir en ese nuevo sistema de creencias, de realidad, de no creencias, de realidades, de realizaciones. Esa es mi humilde opinión. Muy interesante, muy interesante. Profesor Morales, nuevamente bienvenido y gracias. Profesor Morales, usted como estudioso de todo este conocimiento, y aparte de eso, no solamente estudioso, también lo podemos decir que lleva a paso lo que es el experimento científico. O sea, no solamente la teoría, sino que también va a la práctica y lleva, como podríamos decir, un diario de todos los acontecimientos que usted va experimentando en cada una de sus terapias. ¿La experiencia cercana a la muerte es cierto o es un mito? Supongo que en la educación que tenemos es un mito. Okay. Pero hay hechos que impactan a algunos seres humanos y se crean como comentarios. Y esos comentarios afectan o modifican. Pero acá está lo interesante. Supongo que la Tierra no es un solo plano de conciencia. Tenemos desde la persona que no tiene nada de conciencia hasta aquellos que están llegando, entre comillas, a Dios para ser entendidos.
Quiere decir, como decía el padre, en mi casa hay muchas moradas. Ahora, a lo que más interesante está aquí, a través de tantas investigaciones en el campo fetal, yo presupongo que nosotros somos un área del universo, un planeta del universo, en donde solo tenemos 5 sentidos para percibir la realidad. Cierto. Con 5 sentidos que tiene el animal humano, no tiene la capacidad de ver la realidad, porque tampoco la ve, lo que ve es el pasado. O sea, sus instrumentos de percepción, lo único que la vista puede decir, está viendo el pasado, nosotros no vemos el presente. Quiere decir, fíjense en la confusión que hay desde el punto de vista científico de lo que se le comenta al hombre común en el colegio y en las educaciones en todas las religiones. Sí, lo hacen para un momento. Esto fue hecho en siglos anteriores y muchos no han cambiado la técnica de transmitir a la mayoría, porque fíjense que es muy interesante. ¿Para qué estamos aquí? Esa pregunta es primordial. Yo creo que todo ser humano se ha hecho esa pregunta en algún momento de su vida. Claro. ¿Cuál es el motivo de que nosotros aparente estuviéramos solos en un universo que aparecimos después de un montón de combinaciones de la evolución del universo? O sea, la teoría normal es que eso sí es importante afincarse a algo. Existe el Big Bang. El Big Bang estalló un átomo y se abrió. Y todavía nos seguimos abriendo. Ahora, al abrirse aparecieron las partículas y después los demás elementos que se combinan y crean otros productos químicos, y a través de los golpes o lo que sea la combinación, en uno de esos procesos aparece el hombre. El hombre es un producto mecánico que está puesto, en este momento solamente tenemos conciencia que está en la Tierra, pero acá donde está lo maravilloso. Y esto no quiero competir con nadie, ni con las religiones, ni con los científicos, ni con aquellos que están queriendo que el hombre evolucione, porque todo eso sirve para un proceso en las distintas escalas de mente que tienen los seres humanos. Todo es válido, cada uno tiene el derecho de estar en su nivel de mayor conocimiento o de menor conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Al hombre natural, cuando va saliendo del útero, si no se le programan, se muere. Si tú agarras un feto y no lo atiendes, le das de comer y es el único animal que tarda mucho tiempo en tener que sustentarlo para que pueda vivir. ¿Cierto? Entonces, mientras ese periodo que se le va dando información a una mente que, entre comillas, pareciera que estuviera en blanco, recién aparece la mente crítica en el ser humano a los 7 años, desde el punto de vista psicológico. Pero aparece la mente crítica de lo que lo programó la vida, la familia y la religión. Y la sociedad también. Es lo mismo, es un conjunto de paquetes. Quiere decir que no, él no critica sobre la totalidad del conocimiento porque no lo tiene. Él tiene 5 sentidos nada más. Esos 5 sentidos son acumulación de sonidos que va formando en él un concepto que posteriormente, como todos los demás hacen lo mismo, creen que eso es verdadero. Entonces, cuando yo me tengo que meter en la mente de un ser humano para viajar en los tiempos, o para viajar dentro de los sueños, o para viajar en los periodos prefetales, no lo puedo explicar, no se lo puedo decir. Me lo tengo que callar.
¿Por qué? Porque si no tengo que luchar contra las religiones, luchar contra los psicólogos, luchar contra el concepto que interpretó cada uno en esa escala. Y la verdad que no tengo ninguna gana de andar perdiendo el tiempo discutiendo con todo el mundo. Lo único que podemos hacer es traer experiencias que ellos la prueben y si da resultado, entramos con unos conceptos nuevos, sin ofender a nadie. Y ese es el rol que no sé de dónde salió que me tocó hacer a mí. Okay. Entonces, cuando digamos que un animal humano se va gestando en el vientre de una madre, va percibiendo los sonidos externos de la comida, del gusto, de lo que piensa la madre, de las agresiones familiares, y él lo percibe. ¿Por qué lo percibe? Porque es un foco de atención. Ese feto tiene los 5 sentidos observando y va grabando los sonidos, voces, sonidos, gustos, tactos, todo esto. Y le va creando una estructura mental hasta que sale por el útero. Quiere decir que el ser humano se va programando no solo cuando sale y el colegio y el padre y la madre y la sociedad, sino que se le van programando desde que va teniendo ese pequeño cerebrito dentro del vientre de la madre. Si la madre es muy agresiva o si le ponen música clásica, el tipo después, él no sabe por dónde, pero le gusta la música clásica. Si en muchas de las actitudes se pone tenso y nervioso, también es producto que la madre y las agresiones en las discusiones de la familia, como algo normal, va recibiendo los impactos dentro de su mente. Ahora, yo diría, ¿y como estoy explicando esto porque si no, no vamos a entender lo posterior? Correcto. ¿Qué pasó cuando a mí me tocó empezar a entrar a saber qué es un ser humano? El ser humano es un animal que tiene actitudes de un animal. Es agresivo, se defiende que no se lo coman, grita para que le den de comer, y todas esas agresiones que tiene el animal humano. Hay un programa que no sé quién lo puso. La verdad, ahí no me soy nadie, no tengo la capacidad para hacerlo, pero fue un programa para apaciguar al animal humano. Y ese programa aparece en la religión, sé bueno, sé tolerante, bla, bla, y todo un montón de conceptos. Vas a ir, si te portas bien, a un lugar. O sea, que se le va programando a ese animal humano para que internalice o bloquee el animal que es. Ahora, ese programa que se le va poniendo En la mente, en ese cerebro. en ese cerebro no es razonado. Y si no, hago 5 preguntas. Perdón, ¿estoy hablando demasiado o es importante? No, está muy interesante, está muy interesante. Mira, se pueden hacer 5 preguntas y a cada uno de ustedes, por favor, yo le pido que se la conteste. ¿Usted eligió su idioma? ¿Tú elegiste tu idioma? No, ¿Tú elegiste tu comportamiento? no, ¿Tú elegiste a tu madre? no, al menos que se hable del plano. Ok. ¿Tú elegiste el lugar de la tierra donde ibas a nacer? No, ¿Tú elegiste lo que comes? no, Y yo me hago una pregunta, ¿qué elegiste? nacer. No, nada. Tampoco. Lo que tú eres un programa que nosotros creemos y le ponemos teorías religiosas o teorías de concepto, pero basado en los 5 sentidos elementales que tenemos y que solamente funcionan 2. Porque en este momento, en una etapa de la existencia del animal humano, el gusto casi lo anularon, el tacto lo anularon, y lo que llamaríamos otros elementos que poco se ven solamente en las mujeres, que es la percepción,
Y también se anuló el tacto, el gusto y el olfato. ¿Y qué está funcionando como percepción del mundo que me rodea de sonidos? Es el oído y la vista. Quiere decir que tenemos dos solos. Tenemos tres, pero lo demás lo vamos anulando. ¿Y por qué lo anulamos? Porque la programación lo hace que el ser humano esté en una jaula limitada de información. Todos vivimos en una jaula, y esa jaula en que vivimos, cada uno se ubica en un lugar, o lo ubican en un lugar, y esto pasó con propio Jesús. El padre era carpintero, el otro era carpintero, y así sucesivamente en muchas de las copias que tiene uno de los otros seres humanos transmitiéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos conciencia que estamos en una jaula. Estamos en una jaula limitada, y alrededor de nosotros hay un universo de sonidos y percepciones que nosotros no tenemos la menor idea ni la tenemos para percibir. Pero lo más triste es esto, que si yo le dijera a cualquiera de nosotros, señora, ¿por qué no sale esta noche y mire el cielo? Y yo le pregunto, ¿qué está viendo? Y a mí me hubieran dicho eso, yo estoy viendo la realidad. Mira qué lindo el cielo enorme. No, yo no estoy viendo la realidad. Yo estoy viendo el pasado del universo. El pasado, sí, eso se está... Y entonces, ¿dónde está la percepción de la realidad? ¿Dónde están las conversaciones, el romanticismo y todo? No, está creado dentro de un programa, que ese programa, lamentablemente, está luchando contra el animal humano. Y si no, estamos haciendo, en este momento ya estamos programándolo, es la teoría de que el hombre mata mujeres, y mata mujeres cada 2 minutos, mata una mujer en el mundo. Fíjense la cantidad de mujeres que mata el animal humano. Y usted me dice, ¿pero es consciente que lo hace? No. Por eso lo explicaríamos en otro tema. Quiere decir que el animal humano muchas veces se adormece, pero se puede sacar y destruye lo que está alrededor. Interesante, muy buen punto, muy buen punto. Y lo que usted está exponiendo, de verdad que pone a reflexionar mucho en ese sentido de quiénes somos nosotros. Por eso le agradezco a Guillermo, porque Guillermo es un buscador de todo esto, y el padre también es un buscador, y tú tiras la lengua a todo el mundo para que hable. Entonces, ese lugar es excepcional. ¿Pero para qué? ¿Para aburrirnos? No. ¿Para imponer criterios? No, ninguna de esas cosas. Pero sí piense. Para pensar. Piense. Y Guillermo como buscador tiene bastante información para el tema de hoy. Traje bastante más cosas científicas, ¿no? En Estados Unidos hay 20 millones de personas que reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero antes que tú continúes brevemente, desde tu perspectiva y tu conocimiento, Sí. una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo tú la definirías? Es alguien que murió y volvió. Realmente es eso. A nosotros nos gusta decir, nadie vuelve de la muerte, pero todas estas personas volvieron. Entonces, sí se vuelve. Entonces, una experiencia cercana no es una experiencia cercana, es que murieron y los resucitaron. O los mandaron de vuelta. Porque por lo visto también se cometen errores. Acá la persona muere y le dice, no, perdón, te muriste, pero era un error. Y hay casos que el cuerpo queda destrozado. Yo lo dije hace 2 o 3 shows atrás. El cuerpo queda destrozado, es imposible que vuelva y de alguna forma se recupera el cuerpo, se cura y continúa entonces la vida que tenía que vivir, ¿no? Y entonces también había, ¿te acuerdas? La película que se llamaba El cielo puede esperar, Sí. donde, se murió pero no le tocaba morirse, entonces lo metemos en otro cuerpo y cambia 2 o 3 veces de cuerpo y sigue viviendo, ¿no? Hasta que se le acaba el contrato, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que es experiencia cercana a la muerte. O sea, se llama así, no sé por qué se llama cercana a la muerte, porque la persona pasó para el otro lado y murió, ¿verdad? Y traje varios casos acá. Sí. Y mi punto es que si 20 millones reportan y que no tienen nada que ver con raza, con cultura, con país,
Quiere decir que a muchos más le pasan, pero no los reportan. Porque no todo el mundo se siente cómodo contando eso, porque piensa que lo van a ridiculizar, lo van a tratar de loco, van a decir alucinaciones. Es más, los mismos médicos por años estuvieron diciendo que es una alucinación del cerebro que se queda sin oxígeno y que no sé qué. Y ahora se descubre que no. Incluso en este momento hay muchos más métodos de resucitación que antes no había. Entonces más gente puede contar la experiencia esa, ¿no es cierto? Sí, hoy en día es más, aparte que es más aceptable, porque yo he notado que este concepto viene de los años 70 más que todo, con las primeras Bueno, investigaciones que se empiezan a hacer. Empezó con Raymond Moody, que fue uno de los pioneros con el libro Vida después de la vida, que ahí lo traje un ejemplo del libro, aunque hay miles, en este momento hay miles de libros. Fue uno de los que empezó. Ahí está en pantalla, Claro, bestseller, ese libro fue claro. bestseller. Ese fue el que dio origen Vida después de la vida. a todo, a que la gente se pregunte si era verdad, si no era verdad. Eso fue en el año 75, si no lo tengo mal. Otra cosa interesante, 75% de los ateos se encuentran con seres espirituales y con algo que ellos pueden definir como Dios cuando tienen esta experiencia. O sea que es independiente de las religiones. Okay. Y luego tiene 4 fases el proceso. La primera fase es que se va el dolor físico completamente, se va la ansiedad, se va el miedo, desaparecen los sonidos. Es como en yoga eso se llama pratyahara, es desconectar los sentidos del mundo exterior, como que el cuerpo se va desconectando de los sentidos, sacando el cable, ¿no? Luego hay una comprensión de haber muerto. No es que la persona, excepto que sea una muerte así súbita, ¿no? Con un accidente o algo totalmente inesperado, pero la persona que está agonizando en el hospital o tiene cierta edad ya, ¿no es cierto? Que tiene 99 años, dice, bueno, ya cuando viene el proceso de la muerte, la persona sabe que se murió, que el cuerpo se murió. O sea, y disculpa, ¿se podría decir ahí que eso es parte también de la conciencia? Claro, es consciente de eso. O sea, el ser humano no es en que su no conciencia sabe. racional Sí, todavía traspasa esa conciencia. Exactamente. Y todavía está... Exactamente. Muy bien. Okay. Sí, completamente. Sabe sin lugar a dudas que es el proceso de la muerte y que el cuerpo ha muerto y que está en otro plano. Okay. Sin ninguna duda. La segunda fase, las personas se ven flotando y ven su cuerpo. Ven a los médicos, los que están en el hospital, ven a los médicos, ven a la enfermera tratando de resucitarlo, o donde sea que esté, ¿no? Escuchan y ven todo, o sea, con qué ojos y con qué oídos y con qué mente piensan si el cerebro está muerto, ¿verdad? Esa es otra pregunta. La tercera fase es que aparece en un lugar oscuro y en esa oscuridad aparece una luz. Esto es todo basado en estadísticas, ¿eh? No es mi opinión, no es filosofía, no, esto es basado en lo que han reportado miles y miles de casos, o sea, que se han investigado. Y que se han investigado y están documentados. Sí, están en todos accesibles, los países, o sea, son estadísticas. Uh-huh. La cuarta fase, que reportan solo 10% de las personas, aparece en un lugar hermoso, muy colorido, lo que podemos llamar el paraíso. Okay. Donde hay un amor incondicional, pero solo el 10% hasta este punto. Porque aparentemente solo el 10% son los que nos portamos bien. El resto va a otro lugar antes, ¿no es cierto? Y tal vez no lo reportan o tal vez no vuelven de ahí. Entonces ven todos los eventos de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Algunos ven parientes que han fallecido, que los vienen a recibir. Uh-huh. Algunos reportan que hay un ser hecho de luz que emana un amor increíble y también irradia luz y los hacen sentir muy contentos y felices de estar en ese lugar. Pero vuelvo a repetir, eso es 10% de la población. Y la mitad de los que deciden volver, que no encuentran nada, que es como cuando uno tiene anestesia general, no sé si a alguien le dieron anestesia general y que
no hay nada, Ni nada. y de pronto vuelves, no sabes cuánto tiempo pasó, nada. Bueno, esa gente regresa y no tiene nada que reportar, pero estuvieron clínicamente muertos también. Así que bueno, eso en cuanto a las 4 fases. Y luego continúo con más Sí, estadísticas. eso es lo que me gusta, que siempre nos traes esa información puntual de las estadísticas. Padre Luis, la experiencia cercana a la muerte dentro de la iglesia, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo puede explicar? Felipe, yo no puedo darte información sobre lo que piensa la iglesia porque sencillamente es nula, no existe. Es decir, si me vas a preguntar de acuerdo a la iglesia, realmente la iglesia niega toda esa situación. Mira, te hago una historia para que tú entiendas cómo funciona. Yo respeto a la iglesia, no estoy hablando en contra de ella, sencillamente explico de que realmente la iglesia ha acostumbrado por cientos de años, es decir, llevamos 2000 y pico años de que se creó la primera patriarcado de Jerusalén, después Roma empezó en el 340, bueno, ustedes saben la historia. Se ha mantenido siempre en el mismo formato, ¿no? Entonces, no hay información a no ser que usted las busque. Por eso le digo, busque, no me crea a mí, busque y encontrará. Porque muchos padres de la iglesia, de la ortodoxia, los santos padres del desierto, escribieron cosas que usted puede buscar pistas de que sí existe la vida del otro lado. Es decir, eso no es ningún problema. Y no sé por qué la iglesia no entra en ese detalle, porque es como que si no fuese apropiado para la formación general de una masa. ¿Entiende? Como dijo el profesor, por los diferentes niveles tan variados de estados de conciencia y de comprensión, que creo que también es una parte de eso, pero sacaron los primeros concilios, sacaron muchos dogmas, muchas creencias, muchas filosofías, porque no se puede aplicar a la general de la masa. Eso es otra cosa que los primeros padres entendieron, ¿no? Pero que sí se maneja en una élite de personas que están en otras posiciones, que muchos sacerdotes lo saben, pero no pueden decirlo. Pero te cuento un caso personal para que tú veas que esto es real, lo que te digo. Una vez, porque yo hago muchos velorios muchas veces, ¿no? Y trato de ayudar a las personas en lo que es el duelo, y muchas veces vienen a verme. Entonces, está esta muchacha que me pide hablar conmigo y voy a una habitación con ella, como una especie de confesión, pensé que era. Dije, bueno, estamos acá, pero bueno, igual. Y entro con ella en una habitación a conversar, y ella me hace la historia, creo que la dice aquí ya, que ella se provocó la muerte por un estado de desesperación muy grande en un momento de su vida, donde ella no quería seguir viviendo, le entró tanta ansiedad que parece que a nivel inconsciente, pues ella empieza a tener un dolor en el pecho, tiene 2 hijos, y entonces llama a una compañera, la compañera le dice, vete al hospital. Ella llega al hospital y dice que cuando llegando al hospital, entrando, se desmayó, perdió todo, y entonces parece que murió realmente, porque dice que ella se vio yendo por un túnel, porque hay muy diferentes formas de ver la muerte, depende de lo que uno ha aprendido, la programación de la conciencia, uno traduce lo que estás viendo de acuerdo a tu conciencia, ¿no? Uno ve en luz, o uno ve una playa, pero igual, hay un proceso de transición hacia la otra dimensión que tiene que ser suave, de acuerdo a la conciencia del individuo, para que no sea tan traumático, ¿no? Entonces esta muchacha ve el túnel y llega al otro lado, entonces dice que se encuentra con esta entidad, que muchos dicen que es posiblemente un contacto con tu propia alma, que está en un plano mucho más superior, que es más divina. El alma es divina, la personalidad del alma. Unos dicen otra cosa, puede ser un trabajador social, no importa a este punto quién sea. Okay. Pero se encuentra con esta entidad, le dice, ¿por qué te provocaste la muerte? Dice ella textualmente, y esto es una persona que no tiene conocimiento de nada, una persona que me dice, yo soy una empleada normal, etcétera. Y me hace la historia, y me pasó esto y esto, y me encontré con esta entidad, y yo sentí, Padre, tanta paz. Yo lloraba porque no quería regresar, y tengo 2 hijos allá abajo, 2 hijos míos. Pero ella fue egoísta, porque fue un problema que tuvo, una relación, para ser más exacto, y entonces, bueno, el caso que esta entidad le dice, tú no estabas lista para regresar, te provocaste la muerte. No, yo no quiero regresar. Entonces dice que lo hizo así, no, tienes que regresar. Lo hizo así, con una energía con la mano. Dice que ella regresó de la misma forma que había venido. Y de pronto abrió los ojos y se vio rodeado de médicos y de enfermeras y de cosas, y de gente.
Y la gente, ay, la trajimos. Y la enfermera emocionada, llorando, la trajimos y dice, ¿qué pasó? Bueno, el caso No es... la trajeron nada, la mandaron de vuelta. La mandaron de vuelta. vuelta. Sí, exacto. Los médicos hacen su trabajo, el Claro. trabajo de ellos a nivel físico, ¿no? Claro. Porque también tienen que pensar que tienen que adecuar ese cuerpo. Como el caso ese que tú contaste fue espectacular. El tipo que lo machacaron como una vaca frita. ¿no? De esa que hacen allá, que nos gusta tanto a nosotros. Y entonces, sí, con un tostón. Pero entonces ella me hace la historia y parece que ella estaba esperando que yo le dijese, eso te lo imaginaste, mi niña. Eso no es así. Pero yo le dije la verdad, porque a mí no me gusta mentir. Ya. Y le dije, no, esa experiencia que tuviste es real. Es normal que eso suceda así. Y es verdad lo que te dijeron. Te provocaste la muerte, porque ahora yo te estoy diciendo que tú pensaste en tus 2 hijos. Como tú no pensaste en ese momento de coger esa angustia, que tienes 2 hijos, que tienes que ser responsable de ellos. Fuiste más en este momento. No te estoy castigando, pero es la realidad. Tienes que entender que fuiste más mujer que madre. Y eso es una cosa que tienes que aprender. Que esto es muy importante, la responsabilidad de traer hijos a la tierra. Pues son almas que uno adquiere esa responsabilidad, traer a través de nosotros, y eso adquiere una responsabilidad. Por eso es otra de las cosas que sucede en el mundo, que las madres no tienen conciencia de que son el templo de las almas que están llegando aquí a la tierra. Entonces tienen hijos por tener hijos, y eso no es así. Pero entonces ella... O por amarrar Pero yo no hombres. le dije eso, obviamente yo fui muy suave con ella, no fui rudo en lo absoluto. Yo soy un sacerdote bastante suave, pero digo la verdad. No me gusta decir mentiras, no soporto la mentira. Y le dije así. ¿Y qué pasó? Que la muchacha el otro día dio la queja a la funeraria de que el sacerdote ese es medio raro. Entonces, lección aprendida. Con Y música de misterio y entonces, todo. Increíble. Y entonces, ¿cómo hace? Y entonces lo que sucede es que la gente me conoce en la funeraria y saben que yo soy un sacerdote místico, una persona mística, y eso no tiene nada malo, porque si no podemos creer que hay vida después de la vida, entonces no somos cristianos, Pero las desde el escrituras- punto de vista, ¿no? Tengo una pregunta acá, perdona a Adelante, todo el mundo. bien. Por eso está por toda la Bienvenido. Biblia. Dicen, ¿es verdad que después que uno regresa de la muerte viene con ciertos dones que no los tenía antes? Sí. Yo iba a comentar eso, acá lo tengo. Pero lo que quería decir es que la Biblia, las Escrituras hablan de la Sí. resurrección de la carne, de la vida eterna, del paraíso. Claro, pero la gente no explica, la Biblia no te explica realmente la que es la resurrección de la carne, que es un estado de conciencia, de iluminación. Entonces, te concentras a las cosas de los cuerpos que salen de la tierra y realmente la resurrección no va a ser cuerpos de la tierra porque no vamos a caber acá. Eso no tiene ningún sentido. claro. Y Dios no, bueno, esa es mi humilde opinión, porque no creo que sea una resurrección física, pero está puesta en la Biblia que dijo la parábola de los hermanos y de las viudas y el hombre que murió, es decir, perdón, al revés, es la viuda, sí, que de quién va a ser, cuando los hermanos mueren se casa con el otro hermano muere y se casa con el otro hermano, y entonces después dice, cuando venga la resurrección, de quién va a ser esposa ella, y Jesús le dice, es que cuando venga la resurrección los hombres van a ser como ángeles. Claro. Es decir, en un estado de conciencia superior. La parte animal ya va a desaparecer. Entonces, ¿para qué necesitamos que Dios es un Dios inteligente? De pensar que Dios va a hacer una cosa tipo infantil, de levantar huesos podridos de la tierra para crear otro cuerpo físico otra vez, eso es una locura. Eso es sencillamente locura. Y por eso es que estamos en esta locura, en la humanidad, que cada vez que en vez de evolucionar, lo que estamos es involucionando más en lo que no tiene sentido para nada. Entonces ves a personas que son científicos, que también son creyentes, creyendo fábulas, en vez de utilizar un poco, porque Dios es científico, Dios es la ciencia, Dios es la verdad, Dios es el creador máximo, el gran arquitecto del universo, el que creó todos los átomos y todas las cosas. Entonces, ¿cómo tú vas a creer que Dios necesita hacer cosas así que no tienen Claro. sentido? Pero bueno, está bien. No, y hay científicos hoy en día, y está documentado, científicos que como tú dices, son ateos, Claro. solamente se basan Ajá. en el concepto científico. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan ellos mismos teniendo experiencias cercanas a la muerte y después lo documentan. Exacto. Tengo otra pregunta acá en el chat. Dice, ¿cuánto tiempo puede estar un cuerpo físico muerto antes de que lo manden otra vez? Bueno, voy a responder la anterior primero. Los que vuelven, los que tuvieron experiencias que recuerdan, ¿ya? Todos vuelven transformados, todos vuelven con habilidades diferentes. Algunos pueden tocar el piano, otros pueden leer la mente, otros pueden sanar, otros pueden 20 cosas diferentes. No se sabe por qué, no les pasa todo lo mismo, pero todos tienen como una habilidad. Lo que sí
en todo se ve es que son menos materialistas, pierden el temor a la muerte, evidentemente, son más espirituales, y casi todos tienen más percepciones extrasensoriales de las que tenían antes. Ahora, los que no tuvieron esa experiencia, digamos que fue como una cosa negra que no se acuerdan más nada, fueron y volvieron, como dije antes, la anestesia, dice, bueno, me desaparecí, ahora aparecí de vuelta, esos no tienen ningún cambio. ¿Okay? Solo los que tuvieron la experiencia real, que fueron a un lugar, que hicieron ese proceso, que hablaron con alguien o no, pero que recuerdan haber tenido ese ir y el volver. ¿Cuánto tiempo puede estar muerto? Uno de los casos más importantes que yo iba a mencionar es de una mujer que se llama Pam Reynolds, que pasó en el 2005. Esta mujer tuvo un aneurisma cerebral. Un aneurisma es cuando una vena se empieza a hinchar y se hace como un globo. Pero eso le pasó en el cerebro. No se podía operar, no podían abrirlo y sacárselo, pero trataron de ponerle una especie de aguja y desinflar el globo, ¿no es cierto? Lo cual no sé si va a corregir algo. El tema es que, igual que cuando se hacen los trasplantes de corazón, como se darán cuenta, si a una persona le cortan las costillas, le abren el esternón y le sacan el corazón, obviamente se va a desangrar. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo pueden cambiarle un corazón sin que... Okay. Lo que hacen es que van bajándole la temperatura hasta un punto que queda el cuerpo como un estado de hibernación, parecido a lo que pasa con los osos, con ciertos animales. Entonces, en ese estado, el corazón producen un paro cardíaco, y también el cerebro para. O sea, se produce como una especie de muerte, porque baja tanto el metabolismo que, o sea, si ustedes miran los monitores, no hay señal. Incluso los oídos son los últimos que se desconectan. Por eso hay muchos, los libros, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, el libro de los muertos de los egipcios, se le habla al muerto porque el oído queda conectado. Y aunque esté el cuerpo muerto, el ser verdadero que está ahí flotando escucha. O sea, estamos hablando del sentido del oído. El oído, sí. El sentido de oído. Ajá. Y los médicos lo saben bien, entonces le ponen una cosa que se llama clicker, que hace clic, 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 para ver si ese clic produce ondas cerebrales. Y están monitoreando las ondas cerebrales. Ok, a esta mujer le hicieron ese proceso, bajaron la temperatura, tuvo una muerte clínica completa. El clic ese no daba ninguna reacción en las ondas cerebrales, quiere decir que el cerebro estaba muerto. Y sin embargo ella se acuerda todo lo que le hicieron. Ella se vio fuera del cuerpo y empezó a describir incluso el drill, ¿cómo se llama eso? El barreno. Los barrenos, la mecha que le metían en el cerebro para agujerearle el hueso, ¿no? La calavera. Wow. Entonces, ella se acuerda y dice el médico, eso no puede saber que eso existe porque era un instrumento nuevo que teníamos nosotros que parecía uno de esos cepillos de dientes eléctricos. Y ella dijo, era como un cepillo de diente eléctrico, con eso me agujerearon y después entonces me sacaron la sangre ahí. Y todo lo que hablaron los médicos, esto duró más de 1 hora, esa operación. Y luego la volvieron a reanimar y estaban todos sorprendidos que ella se acordara todo. Pero hay casos de que estuvieron muchas más horas que eso, donde ya dijeron que era imposible porque el cerebro tiene que haber tenido daños neuronales, que no hay forma, y sin embargo vuelven y ahí están de vuelta, ¿cierto? Con un trasplante de corazón pueden estar muchas horas sin sangre, sin corazón, ¿ok? Muerto. Luego le ponen el corazón, la sangre queda como un tubo gigantesco ahí, un tanque. Le vuelven a poner la sangre como si fuera un carro, ¿no? Le vuelven a poner la sangre y la traen de vuelta a la vida de las personas. O sea, muchas horas puede estar también. Profe, en su trabajo como hipnoterapeuta,
¿Usted ha tenido pacientes que han revelado o usted ha descubierto que esa paciente ha tenido experiencia cercana a la muerte y no lo sabía? Del punto de vista científico, yo fui el único en español que estuvo en el Congreso Internacional, que estuvo en Miami, y de ese libro, La vida después de la vida, estuvo Brian Weiss y yo. En español, el que llevó las investigaciones en los periodos fetales fui yo el sábado en Playtime, y estuvieron hasta las 3 de la tarde preguntándome qué había y qué tiene información el feto y cuál es la vida en esos estados. Y estaba también hablando con los muertos, le pusieron ese libro. Él también estaba. Él estuvo el jueves, Brian Weiss estuvo el viernes, yo estuve el sábado a las 10 de la mañana. Y de ahí fui contratado al Congreso Espiritista Internacional. Y van a invitar a Brian Weiss y me invitaron a mí. Quiero decirle esto, que las informaciones que hay, la ciencia todavía no llegó. Ni la parte psicológica llegaron todavía, y tampoco la iglesia, como acaba de decir el padre, llegó tampoco. ¿Por qué? Porque son estructuras programadas de hace mucho tiempo en distintas etapas. No está mal, el 95% de los humanos todavía están en esa época, y el programa la madre y la sociedad le van poniendo el mismo programa. En el caso particular, que es el caso del machismo. Y fíjense ustedes qué interesante. Las mujeres son de segunda y más del 60% de la humanidad, que es la mayoría, todavía la mujer no tiene ningún rol importante en el mundo árabe. Y nosotros somos una minoría con la Iglesia Católica, que tenemos un concepto de siglos anteriores. Y eso es lo que todo el mundo habla, lo que se entretiene, y es producto para poder hacer que el animal humano sea bueno. O sea, que frene los instintos naturales que tiene. Ahora, no sé por qué me lo dieron, al poder entrar dentro de las mentes y viajar en los tiempos, pude darme cuenta de que lo que hay ahí adentro, lo que hay usando el hilo para llegar al alma o a la conciencia, por decirlo de alguna manera, sería como si nosotros tuviéramos, una mujer tiene un collar con muchas pelotitas y hay un hilo que las une, ¿no? Ese hilo que las une son la conexión entre vidas y vidas en su propia evolución, o escalas. Okay. Y yo uso ese hilo para meterme en cada uno de los globitos. Pero de la manera que uso fuera de la conciencia humana, por ejemplo, hay veces que los casos, está todo grabado, lo podemos traer en distintos programas, van a ver ustedes como un niño que se cae, se colgó atrás de un camión de agua, se cae, y al caer se sale el cuerpo. Se sale el alma del cuerpo, okay, y yo empiezo a hablar con el alma. Y está grabado. Y entonces van a ver como en ese estado, yo le pregunto por qué hacen eso a los que están alrededor. Y me dice, porque de esta manera, como bien dijo Keplas, el profesor Keplas, no tienen dolor. Entonces desconectan inteligentemente la conciencia fuera del cuerpo, y cuando el cuerpo puede reacomodarse, le integran la conciencia dentro del cuerpo. Ahora no me digas quiénes son, pero sí están alrededor de nosotros. Profe, el profe Morales gentilmente nos trajo un material. Proporcionó una grabación de una de las regresiones que él hizo, que la vamos a pasar después del corte, después así del que corte, no se vayan. En la segunda parte. Y donde se habla con una persona que era amiga suya, ¿verdad? Era un Rosacruz. Era un Rosacruz amigo de él, falleció. Y luego en la regresión se pone a hablar con él después de fallecido. Bueno, no adelantes mucho. Vamos a escucharlo después. Sí, después vamos a ir a un corte, vamos a anunciar la estación
En breves minutos ya estaremos de vuelta con este interesante tema de la noche de hoy, experiencia cercana a la muerte. ¿Has tenido alguna? ¿Conoces algún caso? Compártelo. Te esperamos en la segunda parte. Ya regresamos.